Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Qué alegría estar nuevamente con ustedes y compartir este testimonio que va a ser de bendición para todos. Gracias por sus comentarios y bendiciones a ustedes que se conectan con nosotros. Tenemos como invitada a la señora Yanira Pimentel de Valencia. Bienvenida al programa, Yani. Muchas gracias, Dorita. Es un gusto estar con usted aquí y gracias por compartir. Estoy muy contenta, muy alegre por compartir con todos ustedes mi testimonio en este día. ¿Conoció usted a su Padre Celestial a los 7 añitos de edad? Cuéntenos cómo fue esa experiencia. Sí. Cuando yo tenía 7 años, empecé a estudiar en el Colegio Liceo Cristiano, allá por La Cascada. Sí. Y entonces a nosotros nos daban clases de Biblia casi todos los días prácticamente, y los días jueves teníamos devocional. Y yo era una niña de 7 años, casi nunca íbamos a la iglesia porque no era una familia religiosa. Y cuando yo tenía 7 años había algo que a mí impactaba mi corazón y me dolía. Sí. Que a todas las niñas, a mis compañeritas, su papá las iba a dejar al colegio, les daba un beso en la mejilla y se iba. Entonces yo sentía eso tremendo en mi corazón, porque yo no tenía papá que me llevara y que me diera un beso en la mejilla, sí, que me llevara el bolsón tampoco. Entonces cuando yo lloraba, muchas veces lloraba, por eso me dolía en mi corazón. Y un día llorando, porque el colegio tiene un montón de escaleritas por todos lados, el Liceo Cristiano, en una de las escaleritas escondiditas me fui a llorar y Dios habló a mi corazón y me dijo, yo soy tu papá. El papá de ella se va, pero yo me quedo contigo. Eso impactó mi vida, porque siempre, así como dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí Dios me amó. Sí, qué belleza, porque una niña de 7 años experimentar ese vacío, esa necesidad de un padre, de alguien que la fuera, como usted dice, que la llevara al colegio, que se despidiera con ustedes, sentir no solo ese amor de papá, sino sentir esa protección, porque exacto, eso que anhelando a un papá, a su papá, que le llevara hasta el bolsón, es como un significado de sentirse protegida, ayudada por Dios, por su papá. Pero en este caso, qué bello es lo que usted experimentó en ese momento que lloraba. Es que esto significa que Dios está en el colegio, amén, con los niños que están experimentando cualquier situación de dolor y no lo dicen a nadie. Exacto. Y usted no lo decía a nadie. No, yo nunca le dije a nadie, ni a mi mamá, ni a nadie. Pero Dios conocía mi corazón y mi condición. La verdad es que Dios nos está forjando constantemente, nos está forjando el carácter, nos está forjando con su amor y con sus brazos amorosos. Entonces, desde niño Dios nos empieza a forjar. Sí. Y yo sentí esos brazos amorosos y yo decía, mi papi aquí se queda conmigo. O sea, cada vez que yo veía que las demás niñas, su papá las abrazaba, yo sentía que mi papá se quedaba conmigo. Y eso a mí me ha servido mucho en mi vida porque me ha dado identidad. Así es. Nunca me he sentido sola de papá, porque Dios me dio identidad que soy su hija. Y siempre cuando he tenido, porque uno pasa tantas cosas en la vida, sí, entonces siento que mi papá está allí y que es suficiente. Lindo. Y esa identidad que le dio el Padre Celestial de ser llamada su hija, ¿qué produjo en usted, aparte de sentirse apoyada por
sentir que Dios la protege, pero la identidad en sí de ser llamada hija de Dios y ser perdonada por Cristo, ser libre en Cristo, porque entiendo que fue libre de ese vacío, de esa necesidad de la experiencia paterna. Sí. Pero ¿qué más produjo en usted? La verdad es que produjo mucha seguridad, porque me sentí protegida, me sentí amada, me sentí llena. Posteriormente me bauticé, a los 10 años, rapidito me bauticé. Y Dios, a través de su palabra, porque teníamos al hermano Jeremías Bolaños como maestro de Biblia, teníamos al hermano Cristóbal Ramírez también. Es más, la hermana Dinita fue una de mis compañeritas de colegio. Dinita de Galán. Dinita de Galán fue una de mis compañeritas de colegio. O sea, Dios ha sido tan bueno conmigo porque me puso en un lugar especial para que yo le conociera, para que yo me sintiera amada, protegida y poderle servir también. Porque desde niñas yo le he andado sirviendo a Dios también desde niña. Me ha gustado predicarle a la gente, decirle, mira, si estás solo, Dios te ama, Dios provee, Dios es suficiente. O sea, siento de que Dios ha sido bueno. Ay, me ha pasado un montón de cosas y también he cometido muchos errores. Pero Dios siempre ha estado conmigo y siempre me ha ayudado y siempre me ha proveído. Y eso a mí me da fortaleza. De decir, no estoy sola, sé a quién le pertenezco, sé que si muero hoy, ¿para dónde voy? O sea, eso es muy importante, eso que acaba de decir. Sobre todo que nunca creo yo que hemos estado tan expuestos a la muerte como en este tiempo de pandemia. Sí. ¿Verdad? Quizás esto ha sido más fuerte que las experiencias de eventos sobrenaturales, sí, ¿verdad? Porque esto vino y se ha quedado y se ha venido a toda la humanidad. Sí. Entonces, en este momento que dice, bueno, Dios la ha guardado, pero ¿qué es lo que se le hizo más difícil a usted enfrentar? Le voy a decirte que la primera experiencia que yo tuve fuerte en mi vida de una separación fue cuando mi mamá murió. Esa fue una experiencia bien fuerte. Mi esposo me acababa de dejar porque dijo que yo a los 33 años estaba vieja y se fue con una más joven. No. Y como nada viene solo, se muere mi mamá en ese lapso de tiempo. Sí. Y yo dije, solo falta que me atropelle un carro, y me atropella un carro. Ay, no. Sí. Entonces, Dios ha sido un protector conmigo y puedo decir, sí, verdaderamente estoy dentro del hueco de la mano de Dios porque estoy viva por milagro. Sí. Es un milagro y esa separación, la separación de un esposo, es como que a alguien se le muera a uno. Sí. Y la separación de mi mamá que se fue al cielo es también otro dolor que tenía en ese momento. Bueno, creo que son dos sufrimientos bastante fuertes porque el de la madre que ya no la va a volver a ver y ese vínculo fuerte con la madre es que sí. Así de fuerte es también el dolor de la separación. Exacto. Aunque le da consuelo a uno saber dónde va la madrecita. Claro. ¿Verdad? Su madre era cristiana. Sí, claro. Pero la separación de un esposo, porque tal vez hay señoras escuchando allí en esta situación así, de que la protección de Dios no implica que no puede haber un sufrimiento, una pérdida, pero la protección de Dios se puede ver que en ese dolor, en ese sufrimiento, en esa pérdida, el amor de Él nos sostiene, ¿verdad? La asistencia de su Santo Espíritu nos da ese vigor en el alma. Amén. Para que no desmayemos, porque sobre todo el impacto, las secuelas que deja un divorcio, no es como cuando
fallece el ser querido, porque cuando fallece no nos marca socialmente, Sí. pero un divorcio marca socialmente. Y peor que eso, un divorcio donde la persona que ha sido culpable va y se victimiza ante las amistades para justificar su falta Sí. o su infidelidad, entonces esto también le acarrea, le añade más dolor, es la verdad. Fíjese de que fue un proceso dificilísimo, pero Dios estaba conmigo. Yo me hincaba a orar y yo sentía odio, sentía cólera, sentía todo lo sentimientos, indignación, pero ahí Dios me decía, perdonalo. Cuando yo me hincaba a orar, perdonalo, me decía. Ay, no, yo cómo lo voy a perdonar, decía, lo menos que puedo hacer es perdonar. Y después me dijo, pedile perdón. Ay, no, ahí no. ¿Cómo le voy a pedir perdón? Sí. Pero fíjese que un día en obediencia a Dios le llamé y le pedí perdón. ¿Y perdón de qué? Eso yo le dije a Dios. ¿Y por qué le voy a pedir perdón? Le decía yo. Decime pues, ¿por qué le voy a pedir perdón? Entonces como fue un lapso, un periodo de tiempo, entonces sí. Dios me dijo, tú no fuiste buena esposa, no te sentabas a comer con él, tú no platicabas con él, tú no te interesabas por las cosas de él. Porque para que haya un pleito se necesitan dos. Y para que haya una separación se necesitan dos culpables, no solo uno es el culpable. Y Dios me mostró todos los errores que yo había cometido como esposa. ¿Y por qué razón usted no se sentaba a comer con él? Porque yo trabajaba mucho. Entonces yo me iba a la oficina y todo el día estaba trabajando, llegaba tarde del trabajo y yo para mí era proveer dinero a la casa, era lo que movía mi corazón y movía mi vida. Y por eso es que yo descuidaba a mis hijos y a mi esposo. Entonces, cuando Dios habló a mi corazón y me hizo ver en qué yo había fallado, yo dije, sí, tengo que pedirle perdón. Y le hablé y le pedí perdón. Y él me dijo, sí, me dijo, perdóname vos a mí, la verdad es que yo soy el que te tiene que pedir perdón. Y gracias a Dios que eso fue un beneficio para mi vida y también para la vida de él. Para aliviar su alma. Y yo lo perdoné. Empecé a bendecir a la persona con la que él se casó. Así que ya el Señor liberó mi alma, mi espíritu, mi corazón y me sentí libre. Entonces, aunque, voy a aclarar algo, aunque el hecho de que una esposa tal vez no puede, sí fue un error, digamos, pero eso no justifica que el cónyuge va a ir en pos de otra persona y que le va a faltar a los votos matrimoniales. Pero, y en cuanto a los hijos, ¿hubo un tiempo para pedirle perdón a sus hijos también? Claro, yo le pedí perdón a mis hijos a uno por uno, porque uno no tiene a todos los hijos de un solo, tiene uno primero, tiene al otro después. Entonces, hijo, por el daño que habían sufrido por la separación, yo les pedí perdón. Y sí, gracias a Dios que puedo decir que tengo 5 hijos, porque tengo 2 hijas de crianza y mis 3 hijos, que todos son cristianos y alabadores de Dios, buscadores de Dios. Y eso, bueno, la honra y la gloria es para Dios. Bendito sea Dios, sí. La felicito, porque sí, requiere mucha voluntad, valentía para pedir perdón, en realidad. La felicito. Y cuánto alivio trae al alma reconocer uno sus fallas también. Sí. Y perdonar al otro. Perdonar al otro. Porque no somos perfectos. Exacto. Y perdonar no quiere decir que ya vamos de nuevo a entrar en una intimidad con alguien, sino que para estar libres para agradar a Dios y se libera de todo sentimiento malsano, como puede ser el rencor y todo eso que viene, ¿verdad?, de añadidura. Es difícil, pero uno dice, no, eso yo no lo puedo hacer, pero créanme que con Dios sí se puede hacer. Cuando uno está lleno del amor de Jesús, uno puede perdonar esas faltas, porque tiene a Jesús y el amor de Dios es más grande. Así es. En el año 2006 le diagnosticaron cáncer. ¿Cómo enfrentó ese proceso desde que recibió el diagnóstico?
Fíjense de que fue algo bien duro, pero Dios es bueno. Y la Biblia dice de que Él adereza mesa para ti en presencia de tus angustiadores. Yo tenía como 3 meses de haber conocido a un médico que el día que lo conocí me dijo, ¿te quieres casar conmigo? Y yo, si no lo conozco, ni me conoce y se quiere casar conmigo. Pero yo me puse en oración y todas las hermanas me decían unas que sí, unas que no, otras que no, que lo pensara, otras que orara. Y yo lo sometí a oración y a los 3 meses me casé. En el 2006. Entonces, él es médico. Entonces, cuando a mí me dio el cáncer, rapidito después de recién casada, casi me da cáncer, yo tenía el médico que me cuidara. La Biblia dice, Él adereza mesa para ti en presencia de tus angustiadores. Pues yo no entendía, pero realmente Él fue como ese aderezo, porque yo llegaba a los hospitales, porque era la esposa del doctor, me atendían inmediatamente. Yo a todos los hospitales que llegaba, a mí me atendían en el Seguro Social, a otros hospitales inmediatamente, es la esposa del doctor y me atendían. Entonces yo no entendía primero volverse a casar rápido y por qué el otro que solo había llegado y rapidito casémonos. Sí. Pero Dios estaba obrando ahí. Como dije al principio, que Dios está obrando en nuestras vidas, así como la materia que uno lleva en el bíblico que dice Dios obra a través de la historia. En la propia historia de nosotros también Dios obra, desde que somos concebidos, desde antes de que seamos concebidos. En la propia historia personal Dios obra. Y cuando me dijeron que tenía cáncer, uno siente como que la tierra se le abre y se lo va a tragar y se va a morir. Solo eso piensa, muerte. Es más, unas personas me dijeron, arreglar las cosas que tengas, ponerlas a mi nombre y yo voy a cuidar de tus hijos. Yo, Señor, ¿qué va a pasar? Le decía, Señor, dame vida, yo quiero ver a mis hijos, están pequeños todavía, están adolescentes, yo no me quiero morir. Y el Señor habló a mi corazón. Un día en las 4 de la mañana, yo acostumbro a orar bien temprano en la mañana, todos los que me conocen saben que desde las 4 de la mañana estoy orando. Entonces el Señor, así como un campanazo, así como sí, cuando suena una campana fuerte, el Señor habló a mi corazón con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Yo le estoy pidiendo a Dios, vida. Y Él me está diciendo que la vida está en su palabra. Tengo que estudiar la palabra, dije, porque yo le estoy pidiendo vida y Él dice que la vida está en su palabra. Yo tengo que estudiar más la Biblia. Y empecé a estudiar y a estudiar la Biblia. Y es que en realidad Él es la vida. Amén. Porque Él dijo, Jesús lo dijo y lo encontramos en los evangelios, que yo soy el camino, dijo, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Qué bueno que todo comenzó con ese encuentro con Jesús a la edad de 7 años, la obediencia de pasar por las aguas bautismales. Amén. Luego ese deseo y esa vida de servicio que empezó usted compartiendo personalmente, de persona a persona. Entiendo que comenzó hablando de la palabra y luego cuando vienen las pérdidas y el cáncer también a su vida, usted sabía que Dios estaba ahí. Amén. Y evidenció el Señor su presencia en su vida y su poder sanador, porque Amén. Aquí está usted. Amén. Lo que temía, que era la muerte, no sucedió. Fíjese que les quiero comentar que el cáncer que a mí me dio fue un cáncer grado 3 en el intestino grueso. Tenía un sangramiento espantoso, sangraba y sangraba y sangraba, porque él tenía un cáncer así bien como del tamaño de una ¿cómo se llama? Mandarina. Era un cáncer ya grande y tenía todos los ganglios tomados. Entonces yo tenía bien poca esperanza de vida y por el sangramiento la hemoglobina la tenía en 6, casi me estaba muriendo. Entonces tenía una bolsa de sangre aquí en un brazo y otra bolsa de sangre en el otro brazo.
y Dios me permitió tener una experiencia sobrenatural con él, pero algo grandioso, algo que a mí me ha marcado desde que lo viví. Estando en el hospital, vivió Estando eso. en el hospital. Ay, ¿cómo fue? Yo veía a mi esposo con los otros médicos enfrente de mí hablando, y yo hasta ya le veía cara de viudo a mi esposo, así. Porque se miraba una gran tristeza. Y yo no sé si me quedé dormida, lo que pasó. Lo que sí sé es que yo subí a una sala resplandeciente, grande, hermosa, y que andaba alguien guiándome, alguien de blanco guiándome. Y habían cortinas de oro. Y yo miraba por las cortinas y veía que habían casas en construcción. Yo decía, esas son las casas que Dios está preparando para nosotros. Y yo quería ver, me encontré con una hermana que acababa de fallecer. Y yo le dije, hola, y bien joven y bonita se veía. Y mi mamá, es que ella vino antes que yo, está más adelante, me dijo, no la puedo poder verme. Entonces yo quise entrar donde ella me dijo que estaba mi mamá, pero la persona el ángel que me andaba guiando no me permitió. Y había un piano tocando alabanzas. Y fíjense que pasaban ríos, por todos lados había agua, y el agua cantaba, santo, 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 aleluya. Pero todo era tan armonioso y tan lleno de felicidad que yo no me quería regresar. Yo ahí me quería quedar. Realmente fue algo sobrenatural. Esa noche, en la mañana del día siguiente, a mí me operaron a las 7 de la mañana, ahí en el Seguro Social. Y cuando me operaron, yo hablé con los doctores. Les dije, permítanme, antes de que me duerman, les quiero decir algo. Les dije. Fíjense que ustedes me van a dormir ahorita, pero les quiero contar algo que me acaba de pasar. Les dije. Si yo me muero en esta operación, ya sé para dónde voy. Les dije. Acabo de estar ahí y estoy feliz de ir para ahí. Les dije. Pero si ustedes se mueren, no saben para dónde van. Quieren aceptar a Cristo, quieren orar conmigo, y todos aceptaron a Cristo en la sala de operaciones. Para gloria y honra de Dios me operaron. Gracias a Dios. Y estoy viva después de ya 13, 14 años. Bendito sea Dios. Y ahora en el 2020, ¿qué lección le dejó la cuarentena y todo este problema que estamos viviendo de la pandemia? Al principio fue bien fuerte, que le digan no vas a salir, solo para ir al súper, en la casa. Y ¿Guardaron ustedes el protocolo? Claro, guardamos el protocolo, así como lo ordenaron el gobierno. Y mi esposo, como es médico, iba a ver pacientes. Y un día llega con COVID a la casa y no se podía ni mover. Pasó en la casa 3 días sin moverse. Y me decía, no te acerques. ¿Y cómo lo dejaba sin acercarme? No podía, si había que ayudarle porque ni moverse podía. Entonces él, gracias a Dios, fueron 3 días bien difíciles, pero después empezó a mejorar. Después caí yo, enferma con COVID. Yo pasé más tiempo, como una semana pasé, pero Dios me volvió a rescatar. Después cayeron nuestros hijos. ¿Los hijos vivían? No, no pero vivían llegaban a vernos. Entonces a dejar alguna comida o a dejar algo o a traer algo. Y quizás en ese intercambio de cosas que tenían, se infectaron y también les dio COVID. ¿Cuáles fueron esos síntomas? Antes de usted saber que estaba contagiada del COVID, ¿qué síntomas tuvo? Y ya en lo más fuerte de la enfermedad, ¿qué es lo que le pasó a su cuerpo? No se puede, bueno, a mí me dio que no podía respirar, me costaba respirar, así respiraba con mucha dificultad. Me dijo mi esposo, mira, si seguís así te voy a poner oxígeno, porque ya me estaba bajando un poco lo de los gases que dicen que te toman, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no hubo necesidad de ponerme oxígeno. Ni él tuvo necesidad para él, ni para mí. Pero en el caso de uno de los hijos, 2 hijos, sí, estuvieron hospitalizados graves.
y nos dijeron que se iban a morir, los dos. Pero bendito sea Dios, que ninguno murió. Gracias. Y es más, a uno le dijeron, mire, lo vamos a intubar, porque usted está muy grave y necesita que lo intubemos. Mire, le dijo, si me voy a morir aquí, pero yo veo que todos los que meten en intubación se mueren, así que mejor me muero aquí. Y no lo intubaron, y el Señor tuvo tanta misericordia que lo sacó con vida del hospital sin necesidad de que lo intubaran. O sea que realmente Dios es suficiente. Dios es suficiente. Nosotros no nos podemos andar alejados de Dios porque Él nos puede librar, Él es el único que nos puede librar de todo, de enfermedades, de problemas económicos, de dolores, de separación, de tristezas, de angustia. Solo Dios. Solo Dios. Hay palabra, antes de cerrar el programa con oración, hay palabra que usted recibió en Isaías 43. Sí. ¿Puede leerlo? ¿Puede compartir con el público? Sí. En Isaías 43:2 dice que aunque pasemos por las aguas, no nos vamos a ahogar. Y si pasamos por el fuego, tampoco nos vamos a quemar. Yo he estado en ese horno de fuego. No una vez, varias veces. Y siempre Jesús ha estado paseándose conmigo. ¿Y saben qué? No lo merezco. Pero Dios es bueno. Es por su gracia, por su misericordia, que Él siempre está presto para ayudarnos. Yo sé que así como Dios me ha ayudado a mí, Dios le puede ayudar a cualquiera que esté viendo este programa y que necesite la ayuda de Dios. Estoy segura, déjese abrazar por Dios, déjese amar por Dios. Y Dios es suficiente. No necesita nada más, solo necesita a Dios. Amén. ¿Le gustaría hacer una oración para personas que estén en la teleaudiencia, en primer lugar necesitando la paternidad de Cristo? Amén. Y también las añadiduras que vienen a nuestra vida al entregarnos a Él. ¿Quiere dirigir la oración? Amén. Por favor. Padre, gracias te damos porque sabemos que tú estás en el cielo, pero no nos has dejado solos, Señor. Porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Una muerte dura, sangrienta, cruel, por todos nosotros que no la merecemos. Padre, yo acepto que te necesito. Acepto que sin ti no soy nada, Señor. Padre, yo necesito sentirme amada. Cada día de mi vida lo necesito, Señor. Llena mi vida, Señor. Llena mi corazón de tu amor, Señor. Saca todo lo malo. Arranca todo lo que hay en mí que no te gusta, Señor. Quítalo, por favor, Señor. Quiero agradarte, Señor. Quiero que mi vida, Señor, suba delante de ti como aroma grata, Señor. Como olor fragante para ti, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Límpiame. Quita todo rencor, toda amargura, todo sufrimiento de mí, Señor. Perdono a mis padres, Señor, que me abandonaron. Yo perdono a mi padre que me abandonó. Y te doy gracias por la gran madre que me diste y que sé que en el cielo está y cuando yo vaya lo voy a volver a ver. Señor, gracias porque nunca nos has dejado solos. Gracias porque siempre estás, porque tú eres suficiente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Perdóname, límpiame, lléname de ti, Señor. Sí, sí. Ayúdame, Señor. Despierta en mí el deseo de buscarte, el deseo de escudriñar tu palabra, porque ahí tú me hablas, Señor. El deseo de saber más de ti cada día, Dios. Bendícenos, Señor. No solo me bendigas a mí, sino que bendice a todos los que están escuchando este programa, Señor. A nuestras familias, a nuestros hijos. Clamamos por nuestros hijos, Señor. Clamamos por cada uno de nuestros hijos, Señor. Que nunca se sientan solos, Señor. Porque tú eres su papá también, Señor. No podemos estar solos con el gran Padre Celestial que tenemos. No importa, tu palabra dice que aunque padre y madre te dejaran con todo, Jehová nunca te dejará. Tenemos un Padre Celestial que nunca nos va a dejar, ni aquí en la tierra ni en el cielo. Creamos, porque solo ahí hay paz y vida eterna. Y vida eterna,
Es el único que nos puede ofrecer vida eterna. Nadie más nos puede ofrecer vida eterna. Solo nuestro Padre Celestial, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Crea en el Señor Jesucristo y va a ser salvo. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a concluir con ese versículo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, donde dice, 14:1, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed en Dios, creed también en mí. Es decir, cuando queremos que Cristo sea nuestro Padre, cuando queremos hallar esa paternidad, aún antes de experimentar los problemas, la preocupación que ellos acarrean, la turbación del alma que ellos acarrean, es bueno acercarse a Dios y decirle, Señor, creo, confieso que creo que tu palabra que está en la Biblia y es veraz. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para hacerme tu hijo, para darme perdón, salvación, vida eterna y para bendecir mi vida con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Lo demás viene por añadidura. Habrá pruebas, pero si tenemos a Cristo y experimentamos la paternidad del Padre Celestial, podemos ser fortalecidos. Que Dios lo bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.